Buenas clase, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar nuestro tema. Estamos en la organización de los procesos de trabajo. Hemos ido viendo el tipo de organización. Luego hemos visto el manual de funciones y nos hemos quedado en este punto que es la categorización y remuneración. Hasta aquí una primera parte, ¿no? De qué es lo que debemos ir realizando en cuanto a el desarrollo de nuestra organización. Y lo siguiente que vamos a ver es un poco de los aspectos jurídicos y normativos. Esto nos va a determinar qué tipo de empresa vamos a resultar ser, qué tipo de organización en base a nuestras leyes. Eh, en Bolivia, como dice acá, existe lo que le denominamos el Código de Comercio. No sé si ustedes han podido ver. Bueno, es un compendio normativo que, bueno, es bastante accesible de encontrarlo. Hoy en día no tanto por la situación en la que estamos viviendo, pero después lo encuentras en los puestos de venta de periódicos, ¿no? De venden revistas y demás, siempre está el Código de Comercio, donde se encuentran, dice, las características y particularidades en la conformación de diferentes empresas. Ahí se encuentra básicamente todo tipo de empresas, incluso las empresas públicas, ¿no? Que justamente es las que vamos a ver a continuación, porque ahí muestra qué tipo de empresas públicas pueden existir en nuestro territorio de acuerdo a normativa. Se dividen en cinco, ¿no? Hay las empresas centralizadas, las empresas descentralizadas, las autárquicas, las autónomas, las mixtas, eso dependiendo de qué, cuál es la utilidad que tú le des a la empresa. Muchas varían un poco en cuanto a su definición por esto de lo normativo, y por la necesidad misma que tienen, ¿no? Por ejemplo, empresas centralizadas, principalmente son las empresas mineras que pertenecen al Estado, ¿no? Centralizado quiere decir que todo el mando gerencial, organizativo, operativo y todo depende de un espacio físico y ahí se concentra todo, ¿no? Eso es lo centralizado. Luego están las descentralizadas, que como su nombre lo indica, ya llegan a un punto donde no pueden estar en un único punto, en un único lugar, sino más bien necesitan ya tener administración propia en varios lugares. Por ejemplo, el tema de la administración del agua. Ustedes saben que si bien el tema de agua depende de un ministerio, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que tiene su propia empresa, empresa pública, se descentralizan en pequeñas empresas por departamento, ¿no? Por ejemplo, acá en La Paz, em, está la empresa de aguas que tenemos, se me da el nombre en este momento, EPSAS, ¿no? EPSAS, tenemos EPSAS, pero si vas a Cochabamba es otra empresa, no sé el nombre, la verdad, y en Santa Cruz es otra empresa, todas están descentralizadas. Al final todas pertenecen al ministerio y a su empresa pública, pero necesitan administración propia, ¿no? Es decir, están en varios territorios y ahí necesitan ellos ver dónde van a captar el agua y demás. Entonces, en ese caso se descentralizan. Lo mismo pasa con la energía eléctrica, ¿no? Hay el ENDE, por ejemplo, Empresa Nacional de Electricidad, las que maneja, pero también tiene sus varias subsidiarias, ya sea acá en La Paz, con De La Paz, ¿no? Y en Oruro y en Santa Cruz y en Cochabamba, lo mismo. Luego tenemos esto de las autárquicas y las autónomas, que en realidad sus conceptos, a ver cómo les explico. Autónoma es una entidad, ¿no? Una entidad que se gobierna a sí misma. Eso es lo que quiere decir autónoma, ¿no? Es decir, que su presidencia, su gerencia o directorio o lo que se llame, toman las decisiones por ellos mismos. Ellos deciden en qué invertir, cuánto de producción sacar, a qué públicos lanzar y todo lo demás. Es decir, sus decisiones son totalmente autónomas.
Y las autárquicas son lo mismo, pero la diferencia es que ellos responden a una estrategia. Eso es, o sea, no son, tienen un pasito menos que la autonomía, ¿no? Es decir, igual se administran a sí mismas, pero en temas de decisiones, ellos siguen una línea, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplos puedo dar? Entel, ¿no? La empresa pública Entel. Tiene su directorio, tiene su gerente general, ¿no es cierto? Entel, si Entel, por ejemplo, puede decidir, em, bueno, de repente se le ocurre y dice, nuestra estrategia para el año siguiente es poner la tecnología 5G en toda Bolivia, comprar antenas, entrar dentro de ese servicio, brindar internet, internet a más bajo precio, también a velocidades mucho más altas y todo eso. Y no tiene que pedir permiso a nadie para implementar esa idea y esa estrategia, es una empresa autónoma. Sin embargo, si digamos Entel dice, a ver, voy a preguntar al gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, si le parece lo que estoy pensando, y el ministerio o el gobierno, quien quiera que ustedes eh, tenga, tenga, por decir, algún tipo de incidencia en Entel y les diga, no, ¿sabes qué? No. Al año va a haber un tema político porque las elecciones son este año y va a estar iniciando una nueva etapa la política, entonces no conviene de acá a 3 años invertir en antenas 5G, así que mientras tanto no inviertas nada y todas tus ganancias van a ser para los bonos, para la gente, porque así ganamos votos. Y Entel dice, ah, está bien, entonces no hago eso. Si pasa eso, no es autónoma Entel, es autárquica, porque ahí todavía ellos no pueden decidir por sí solos. Ahora, este ejemplo que les he puesto pasa en la vida real, ¿no es cierto? O sea, muchas empresas públicas a lo largo de estos años, de hace 20 años y más, han estado presionadas de alguna manera por entes jerárquicos superiores de la administración pública, ¿no? Ya sea para bien o ya sea para mal, ¿no? Eso ya no, eso es discutible, pero nosotros no vamos a entrar a esa discusión. Pero cuando pasa eso, si digamos a Entel lo condicionan y le dicen, no, vamos a captar votos, así que empezar a regalar paquetes de internet, en ese caso, si le están dando una orden para que él cumpla, o sea, la empresa cumpla, ya no tiene autonomía, para nada. Entonces es autárquica. Si Entel dijera, no, yo no, a mí no me interesa, mi objetivo de la empresa no es captar votos, ni serle em, ni serle de ayuda al gobierno de turno, y yo voy a seguir mis estrategias porque soy autónoma, en ese caso sí lo es. Entonces, esa es la única diferencia entre autárquica y autónoma, ¿no? Y las mixtas, que es cuando ya las empresas se abren a inversión privada, ¿no? Es decir, y empiezan a, bueno, también se le podría decir un poco el tema de la privatización, ¿no? Cuando empiezan justamente a capitales privados a ingresar al, bueno, a ser parte de la misma empresa y que a veces incluso llegan a ser más del 51%, ahí es cuando se dice que ha existido privatización total, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí hay una parte pública, una parte privada, y entonces eso se denominaría mixta. Tenemos esos ejemplos también en Bolivia, ¿no? Varios de esos ejemplos se han visto. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les comentaba del Megacenter, ¿no? Que es una especie de empresa mixta con el sector público de los militares y una empresa privada? Entonces, tenemos varios de esos ejemplos. Asana es otro ejemplo del administrador de aeropuertos, ¿no? Es esa que también está en esa figura. También está en esa figura la administradora de aeropuertos de La Paz, el Alto, Cochabamba y Santa Cruz, que es
En este momento no recuerdo bien cuál es el nombre. De un momento, enseguida me voy a acordar. Esta otra empresa, SAPSA. SAPSA es empresa también que está en esta figura, ¿no? Son capitales internacionales. Entonces, bueno, el Código de Comercio te dice, ¿no? qué tipo de empresas públicas pueden existir. Pero lo que en realidad a nosotros nos interesa es el sector privado, ¿no? Bueno, es lo que nosotros apuntamos y lo que en algún momento vamos a poder desarrollar. Dentro del sector privado, ¿cuáles son las categorías que existen? Son las siguientes. Existen las empresas unipersonales que responden a una sola persona, ¿no? Es decir, es una empresa, normalmente son empresas pequeñas que no tienen una gran cantidad de socios ni de personas a cargo. A veces también son familiares solamente, ¿no? Empresas familiares de las cuales el representante legal, administrativo y demás es una sola persona. En ese caso se la denomina unipersonal. Tienen características especiales, ¿no? Porque al final tienes ciertos requisitos como para poder formar una empresa unipersonal, de acuerdo a los montos de capital que tú tengas, los documentos que se requieren, que son los requisitos para la apertura. Por ejemplo, cuando es unipersonal, solamente te piden carnet, fotocopia de carnet de identidad, un balance de apertura pequeño. Obviamente te piden que hagas cierta documentación ahí, certificado de homonimia y demás, de empresa, y nada más, ¿no? Es un poco más sencillo y muchas personas y demás optan justamente por esta modalidad, por lo sencillo que es. Sin embargo, es sencillo cuando tu negocio también es pequeño y no es nada complejo, pero mientras va creciendo y se va em, afianzando más y va ganando ya sea ganancias o infraestructura y demás, ahí ya tienes que ir migrando un poco, ¿no? Tu forma. Lo segundo que es la sociedad de responsabilidad limitada, las famosas SRLs, que son las más comunes, la verdad. Em, es la que más ustedes van a encontrar, porque, por ejemplo, en la sociedad de responsabilidad pueden ser dos socios hasta 30 socios. ¿Por qué es el nombre? Porque las personas responden hasta el monto invertido. Porque les voy a poner un ejemplo. Si digamos yo abro una empresa con $5,000, es una empresa pequeña, ¿no? Así una hamburguesería digamos así, en una esquina, ¿no? Con una puertita a la calle, un snack con $5,000. No, muy poco. Digamos con $20,000. Y tengo tres socios. Entonces los tres ponemos a cierto monto, a $7,000, y los tres juntamos nuestros capitales, logramos 20,000 y abrimos nuestro snack. Y nos convertimos en una sociedad de responsabilidad limitada. Significa que cada socio responde solamente por la cantidad que ha puesto. Eso es lo que básicamente te dice. ¿Por qué? ¿Qué pasa normalmente? Si la empresa de repente crece, ¿no? Se hace un poco más grande, llega a tener, no sé, 15 empleados y de repente entramos en la quiebra y resulta que debemos alquileres, debemos a los empleados, les debemos sus aguinaldos, sus sueldos, sus finiquitos, etcétera, y entramos a un juicio y demás de esas cosas. Cuando es responsabilidad limitada, por eso es limitada. Entonces dice, ¿cuánto has puesto tú de, de capital? Entonces a ti te has puesto la tercera parte, ¿no? Porque has puesto $7,000. Ahora la empresa es más grande, pero tú sigues siendo el dueño, digamos, de la tercera parte. Entonces hasta ahí se te va a cobrar. Porque claro, llega un punto de demandas, ¿no? Te dice tienes que pagar los alquileres, estos, pero no te pueden decir, por ejemplo, tú tienes que pagar todo. Tu responsabilidad es hasta
el límite de tus responsabilidades es hasta el monto que tú has puesto en su momento, que es la tercera parte. Entonces, a eso básicamente se refiere, ¿no? Justamente es casi como una protección también a la inversión que tú estás haciendo. En el caso de que ocurra esto, ¿no? Bueno, la idea es que nunca pase eso. Pero en el caso de que si esto ocurra, tú eres responsable hasta eso. Y bueno, los requisitos son un poco más complicados también para esto, ya no es como la unipersonal, ¿no? Porque te exigen, por ejemplo, una minuta que tiene que estar hecha por un notario, donde se establezca la sociedad con con tus otros dos socios, ahí se ponga cuánto está dando cada uno, qué está dando. Esa minuta tiene que ser publicada en el periódico, en un periódico de circulación nacional, tiene que estar notariada, entonces se va complicando un poco más, pero también es para tener todo en orden, ¿no? Para que en algún momento por ahí te peleas con tus socios, y si no hay eso, imagínate que uno diga, no, yo he puesto más, yo he puesto mi casa, y no sé, todo eso tiene que estar en la minuta, si él está poniendo su casa, está poniendo en especie o en dinero, todo eso va ahí. Entonces, te sirve también, pero también tarda más, ¿no? Unipersonal se saca más rápido y la SRL va tardando un poco más. Bueno, hasta aquí vamos a ver la clase de hoy. La siguiente ya continuamos con las otras modalidades que existen. Espero que estén todos bien. Les mando un saludo.